Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Seguimos con nuestras clases de cálculo vectorial. Hoy vamos a ver coordenadas cilíndricas. Existen otras coordenadas además de las coordenadas cartesianas, o sea, las típicas coordenadas de x, y, z que conocemos. Y son las coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una simetría cilíndrica, trabajar con coordenadas cartesianas resulta mucho más tedioso. Por tanto, para una simetría cilíndrica, tener un nuevo tipo de coordenadas que llamaremos coordenadas cilíndricas acorde pues a las características de un cilindro simplifica mucho los cálculos y también genera una visión mucho más sencilla de la situación. En la naturaleza ya hay fenómenos que se comportan de manera cilíndrica. Por ejemplo, cuando uno tiene una onda cilíndrica, ese fenómeno se comporta de manera cilíndrica. Cuando uno tiene una superficie de carga cilíndrica, pues se comporta de forma cilíndrica. Entonces, ese tipo de fenómenos es mejor abordarlos a través de las coordenadas cilíndricas. Pero, ¿qué son las coordenadas cilíndricas? Son las que están definidas por estas tres coordenadas que tenemos aquí: ρ, φ y z. Entonces, supongamos que tenemos aquí x, y, z. Entonces, ¿quién es ρ? ρ va a ser esta distancia que vamos a llamar distancia axial o radial. Y es una distancia que va desde el origen hasta un punto P, pero aquí dentro del plano. Φ se llama el ángulo azimutal y este es el ángulo entre la dirección de referencia o el eje de referencia, que en nuestro caso va a ser el eje X en el plano escogido, que será el plano XY en este caso, y ρ. Y nuestra última coordenada es Z, que se llama la coordenada axial o altura Z, que es la que vemos aquí. Y es la distancia que habrá desde el plano seleccionado, en este caso el plano XY, hasta el punto P. Este que tenemos aquí es el punto P. Entonces, estas son las coordenadas cilíndricas. Veamos un ejemplo de cómo funcionan. Por ejemplo, si tenemos, vamos a tener la gráfica de ρ igual a c. Entonces, significa que este ρ va a ser constante y va a variar z, es decir, que esta altura va a variar, y ese φ va a variar, es decir, que esto va a dar aquí la vuelta. Entonces, si ρ se mantiene constante, es decir, esta distancia axial es constante, este punto va variando a lo largo de z y va variando a lo largo del ángulo φ. Es decir, que se va a formar este cilindro rojo que tenemos acá, a mantener ρ constante. ¿Sí? ρ es este radio, se mantiene constante, y digamos que este punto P son todos estos que están alrededor de esta circunferencia, y como z puede cambiar, entonces ρ va acá, ρ va acá. Entonces, al juntar todos los puntos, cuando ρ es constante, se forma ese cilindro rojo. Si mantenemos φ constante, es decir, que este ángulo es constante, es que este que está aquí se mantiene constante, entonces ρ puede variar, es decir, que podemos tener un montón de puntos aquí a lo largo de esta línea, y z puede variar, es decir, que tendremos todos esos puntos acá. Movemos aquí z, por ejemplo, acá, entonces tenemos todos esos puntos acá, tenemos todos esos puntos acá, tenemos todos esos puntos acá, y todos esos puntos conforman un plano. Entonces, si φ es constante, lo que vamos a tener es un plano, que es el que tenemos aquí en amarillo. Y ahora, por último, si z es constante, miremos aquí qué pasa. Significa que esta altura va a ser constante, y si esta altura es constante, vamos que sea aquí este punto, la altura z. Si variamos ρ, vamos a tener todos los puntos aquí sobre ρ, van a constituir cuando ρ varía, y finalmente φ va a ser el giro completo, es decir, que vamos a tener un plano paralelo a XY, es decir, este plano que tenemos aquí en azulito. Cuando uno quiere tener la relación entre coordenadas cartesianas y coordenadas cilíndricas, entonces x es igual a ρ coseno de φ, y es igual a ρ seno de φ, y z es igual a z. Eso lo puede uno sacar de aquí. Por ejemplo, miren, si tenemos ρ aquí y tenemos φ, eso es un triángulo rectángulo, y vemos que x es ρ coseno de φ, ¿sí? Y así sucesivamente. Tenemos, por ejemplo, y, lo mismo, ¿sí? Tengo este triángulo rectángulo, tengo ρ y φ, y ese es el cateto adyacente, que sería y, sobre la hipotenusa, que sería ρ, eso sería seno de φ. Y si despejamos, vamos a tener que y es igual a ρ seno de φ, y z pues es z. Lo mismo si tenemos aquí x y tenemos y acá, podemos obtener que ρ cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, eso se hace por Pitágoras, y ese ángulo φ, si tengo x y, ese sería y, ese sería x, y ese sería φ con tangente de φ,
igual a y sobre x, si despejo de aquí tangente, voy a obtener phi, y z es igual a z. Entonces con esas de aquí arriba yo puedo, a partir de las coordenadas cilíndricas, puedo obtener las cartesianas x, y, z, y con estas relaciones que están aquí abajo, a partir de las coordenadas cartesianas x, y, z, puedo obtener las cilíndricas ρ, phi y z. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a hacer en este ejemplo. Tenemos estas coordenadas cilíndricas, ρ igual a 6 seno de phi, y voy a escribir esto en coordenadas cartesianas. Entonces multiplicamos ρ a ambos lados, aquí está ρ y ρ, aquí me queda ρ cuadrado y aquí me queda 6 ρ seno de phi. Ρ cuadrado, como vemos aquí, lo puedo escribir como x al cuadrado más y al cuadrado, y ρ seno de phi, como tengo aquí, es y. Entonces me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual a 6y. Ahora puedo echar este 6y para este lado, pasar a restar, y aquí puedo completar cuadrado. Entonces aquí sumo más 9 y sumo más 9 acá, y y al cuadrado menos 6y más 9 se puede escribir como y menos 3 al cuadrado, y ya tengo aquí mi expresión en coordenadas cartesianas, xy. Ahora si yo grafico esto que tengo aquí, me va a resultar este cilindro que va de 0 a 3, o este cilindro de radio 3. Es decir, si yo observo esta expresión ρ igual a 6 seno de phi aquí, entonces seno de phi puede tomar máximo el valor de 1. O sea, seno de phi va de 0 a 1. Y entonces significa que ρ va de 0 a 6. Entonces significa que el que está cambiando es ρ. Entonces ρ va de 0 a 6. Z puede cambiar como sea, no hay restricción sobre z. Y phi puede variar como sea. Entonces lo que se me va a formar aquí es un cilindro sólido de 0 a 6. Aquí lo tengo en coordenadas cilíndricas, aquí lo tengo en coordenadas cartesianas.